este semestre en la materia de programación en lenguaje ensamblador. El horario, bueno, lo conocen, nos vamos a reunir los días lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 mediante el Zoom. Y entonces comenzaremos. Ok. El nombre de la materia es programación en lenguaje ensamblador. Es decir, vamos a aprender a programar en un nuevo lenguaje de los muchos que existen, ¿ok? Que se llama el lenguaje ensamblador. Ustedes durante los anteriores 3 semestres en la universidad han aprendido a programar, supongo, en 3 diferentes lenguajes de programación. ¿Cómo se clasifica o cómo se llaman esos programas que ustedes han visto? Hay un micrófono abierto. ¿Cómo se llaman esos programas con los cuales ustedes han programado o cómo se clasifican? ¿Nadie? Programas de alto nivel. ¿Qué significa? Que son programas, sí, que están más orientados al humano, al programador, para hacerle la vida más fácil a los que programan y tener una mayor productividad. Mientras que el lenguaje ensamblador que vamos a aprender es un lenguaje de bajo nivel, que significa que está más orientado a la máquina que al humano. Ok. Dicho eso, vamos a preguntar lo siguiente. Si yo me siento delante de una computadora y escribo un programa, por ejemplo, en C, C++, obviamente en esa computadora está instalado el correspondiente compilador del lenguaje C o C++. ¿Ok? ¿Es necesario que yo conozca qué procesador está instalado en ese computador o no? ¿Y? Nadie. ¿Necesitan conocer el tipo de procesador que está instalado o no? ¿Se refiere a la arquitectura, ingeniero? ¿De 32 o 64 bits? Cualquiera, de 32 o 64. No es necesario que ustedes conozcan el tipo de procesador que está instalado. Obviamente me refiero que el computador tiene ya instalado el compilador correspondiente. Ok, para el programador es totalmente transparente. Ustedes escriben el lenguaje en C, lo compilan, lo ejecutan. ¿De acuerdo? Y no saben si ahí está instalado un procesador Intel, un AMD, un ARM, un Power, un MIPS, etcétera, etcétera. Para ustedes es totalmente transparente. ¿Qué sucede con el lenguaje ensamblador? Uno de los problemas del ensamblador es que no es un lenguaje portable. ¿Qué significa eso? Lo contrario exactamente. A ver, vamos a admitir a algún estudiante. Significa exactamente lo contrario. Es decir, yo escribo un programa en Assembler para el procesador Intel o AMD que son compatibles, ¿sí? Bien. Ejecuto el programa y ahora me voy a otro computador que tiene otro tipo de procesador, por ejemplo, un procesador ARM. Ahora, ese programa yo tengo que modificarlo.
no puede ejecutarse en ese nuevo procesador. ¿Por qué? Porque la arquitectura, ELISA, de los dos procesadores son diferentes. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, dudas? Ok, entonces vamos a empezar, señores. Voy a compartir la pantalla. Ok, vamos acá. Bien, y ahora, señores, vamos a ver primeramente, vamos a repasar. Hago recuerdo, señores, que el prerequisito de esta materia se llama arquitectura de computadores, que ustedes han visto en el anterior semestre, ¿de acuerdo? Vamos a repasarlo, el modelo de von Neumann, sobre el cual se construyen todos los actuales computadores, desde más pequeño hasta los supercomputadores, ¿sí? Bien, acá tenemos un diagrama. Mi primera pregunta es, ¿cuántas unidades tiene un computador bajo el modelo von Neumann? Acá tienen algunas que lo pueden leer. ¿Cuántas unidades funcionales tiene un computador? Nadie. Creo que son 5, ingeniero. Muy bien. Voy a admitir a algunos estudiantes. Son 5. Ok. Entonces, veamos. Acá tenemos este rectángulo que representa el procesador, que también toma el nombre de CPU. ¿Qué es la CPU? ¿Qué significa CPU? La unidad central de procesos. Sí, señor, la unidad central de procesos, Central Processor Unit. Viene a ser también que se llama el core, ¿no? Ok, acá solamente dice procesador, es la CPU. Eso está todo ensamblado en un solo chip. Acá tengo una de las unidades, unidad aritmética, como su nombre le indica, unidad, ¿no? Unidad aritmética y lógica, el ALU. ¿Ok? El ALU, donde se realizan las operaciones aritméticas y lógicas de sus programas. ¿Alguna otra unidad que ustedes ven acá dentro del procesador? La unidad ¿de qué? La unidad de control, señores, esto deben saberlo. La unidad de control, cuando se decodifica una instrucción, ¿sí? Esa decodificación se pasa a la unidad de control. La unidad de control es la encargada de colocar en 0 y en 1 determinadas líneas, ¿sí? De un procesador a fin de que se ejecuten determinadas operaciones. Entonces ya tenemos dos unidades, la unidad aritmética lógica, la unidad de control, y dentro de la CPU hay un conjunto de registros, que es lo que nos va a interesar, porque para poder programar en Assembler necesitamos conocer la arquitectura del procesador. Precisamente, no en sí la parte técnica, sino los registros de la arquitectura. Este son registros que vamos a ver, este es otro registro que es el contador de programa. ¿Okay? Bien, van dos unidades. ¿Ven alguna otra unidad acá?
Faltan 3 unidades, me dijeron que eran 5. Nadie. ¿Qué es esto? Los sistemas de entrada y salida. Sí, señor, la unidad es de entrada y salida. Ahí estamos. Tenemos la unidad de entrada y la unidad de salida, ¿no? Que obviamente las más comunes, como unidad de entrada tenemos el teclado y como unidad de salida tenemos la pantalla, ¿no es cierto? Ok. Obviamente eso no sirve para comunicar con el mundo exterior, si no, no podríamos comunicarnos, ¿sí? Falta una unidad. Van 4. ¿Qué es esto? ¿Memoria? Pero claro que sí, la unidad de memoria principal. Ojo que no estoy hablando de la unidad de memoria de tipo caché, que son de 3 niveles que existen dentro del procesador, ¿sí? El nivel de caché L1, L2 y L3. Me refiero a la unidad de memoria principal, la memoria RAM, que no está dentro del procesador, no está dentro del chip del procesador, digamos, no está dentro del I3, I5, I7, ok, I9. Ahora, ¿cómo se comunica la memoria con el procesador, con la CPU? Ahí lo tienen indicado. ¿Sí? ¿Nadie? ¿Qué son estos? Direcciones. Líneas de direccionamiento. Ya, ¿y cómo se llama precisamente? ¿Tiene un nombre específico? ¿Bus? Muy bien, son los bus de datos. buses. O sea, esto está en la placa, esto también está en la placa, pero son 2 cosas distintas. Entonces tienen que comunicarse. Y se comunican a través de lo que se conoce como los buses del sistema. Hay diferentes buses. Los 3 principales que están acá, ¿cuáles son? Bus de direct. De dirección. De dirección. Cuando la CPU requiere acceder a una instrucción de su programa, que obviamente está en memoria, envía la dirección a través del bus de direcciones para acceder al contenido de esa dirección. La memoria que tenemos en nuestros computadores está direccionada por byte. Significa que de los millones y millones de bytes que tiene la memoria, cada byte tiene una dirección. O sea que podemos acceder a cada byte de la memoria. Ok, ¿qué otro bus tenemos? Son 3. Nadie. Bus de datos. Por ejemplo, si la CPU, nuestro programa necesita acceder al contenido de una variable de memoria de nuestro programa, que obviamente está almacenado en memoria, entonces esa información va a viajar a través del bus de datos. ¿Sí? Podemos leer un dato de memoria y llevarlo a algún registro de la CPU, viceversa. De la CPU podemos, a través del bus de datos, almacenar un dato en la memoria. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de bus hay? Señores, estamos a 0 en arquitectura. Bus de control. Por ejemplo, qué sé yo, ustedes han visto, la memoria puede tener 2 líneas, una línea write, una línea read. Si yo quiero leer el contenido, por ejemplo, de este byte de memoria, en el bus de control la CPU va a activar esta línea para decir quiero leer el contenido. Okay. Si quiero escribir el contenido, bueno,
Entonces habilito la línea write. ¿Alguna pregunta, señores? Esto tendrían que saberlo. ¿Preguntas, dudas? Ok, una vez que hemos repasado el modelo von Neumann, para programar nos interesa ver esta parte de acá. Obviamente vamos a estudiar nosotros el procesador Intel o AMD, que es lo más común que encontramos en los computadores actualmente. Bien, entonces vamos a empezar a ver lo que nos interesa. Bien, vamos a empezar entonces haciendo un poco de historia, porque la familia de los procesadores Intel, la familia X86 que se conoce, se remonta al año 1978 y con dicho procesador, que era el 8086, fue equipado la primera PC que salió al mercado, construida por IBM. Antes no habían PCs. Okay. Y esa PC venía equipado con este procesador Intel, que era un procesador de 16 bits. ¿Qué significa un procesador de 16 bits? ¿De cuánto es su procesador actual en sus computadores? De 64. Por supuesto, de 64. Supongo que todos tienen un procesador de 64. Ok. Bien, pero en ese entonces no habían procesadores de 64, sino que el primer procesador de las PC fue un procesador de 16 bits. Significa eso que los registros, estos son los registros específicos de una arquitectura, ¿ok? Significa que los registros, el tamaño de los registros de dicho procesador son de 16 bits. ¿Okay? Esto es importante. Intel en sus manuales técnicos se refiere a los bits individuales dentro del registro, los numera de 0, de derecha a izquierda, 0 a 15, total 16 bits. Bien, y ahora esto es lo que tenemos que conocer. Acá, señores, este procesador tiene 8 registros que se llaman registros de propósito general. ¿Okay? Y tienen sus nombres para identificar. Este es el registro A, B, C, D. Ok, empecemos por ahí. Este se llama registro AX. O sea que cuando yo me refiero al registro AX, estoy hablando de un registro que tiene un tamaño de 16 bits. Okay. Pero fíjense la particularidad de este registro. Está dividido también en dos partes, la parte baja y la parte alta. Ambas partes se llaman A, porque es el registro A, y esta L significa low, parte baja, y esta H significa high, parte alta. O sea que si yo me refiero al registro AL, solamente estoy considerando la parte baja del registro X. O sea, estos 8 bits, que en realidad es un byte. Mientras que si yo me refiero al registro H, estoy considerando estos 8 bits de la parte superior. Esta H viene de high, ¿no? ¿De acuerdo? Lo mismo sucede con el registro B
BLBH, C, etcétera, etcétera, y D. Luego existen dos registros que no están subdivididos, solamente los puedo usar como registros de 16. Ese registro está ahí, viene de índice, índice fuente, source, y índice destino. Y hay otros dos registros muy específicos. Este es un registro que se llama stack pointer, y es el que apunta, contiene siempre una dirección, apunta al tope del stack, al tope de la pila del sistema, ¿sí? Y este registro también se usa con el stack y se llama base point. Bien, estos son los 8 registros de propósito general que se llaman. Sí, cada uno de un tamaño de 16. Esto no nos interesa, eran registros de segmento, prácticamente ya no se usan. Y luego tenemos dos registros muy importantes. Este es el program counter. ¿Se acuerdan acá? El program counter. Este de acá. Estos son los registros que estamos viendo para la arquitectura específica de Intel, obviamente. Ok, entonces, Intel lo llama con más precisión puntero de instrucciones, ¿sí? Este es el registro que se ocupa de apuntar a la próxima instrucción de su programa que se está ejecutando en memoria. ¿Sí? También es un registro, como ven, de 16, y hay otro registro que se llama el registro de banderas, que también es de 16. Cuando el ALU realiza alguna operación aritmética o lógica, algunas banderas que vamos a ver más adelante se colocan en 0 o en 1 para indicar el resultado de una operación aritmética o lógica. Y acá, señores, tenemos el espacio de direccionamiento de la memoria principal. Es decir, ¿cuánta memoria máxima la podemos conectar a este procesador? El bus de direcciones era de 20 líneas, como ustedes ven acá. Con 20 líneas, ¿cuánta memoria puedo direccionar? Ay, ay, ay. ¿Cuánto es 2 a la 10? 1024. 1024, ¿no es cierto? Que es un ¿qué? ¿Qué unidad es esa? Un mega. Un mega. No, un K. Un mega, ¿cuánto es un mega? 2 a la... ¿Cuánto es un mega? 2 a la... 2 a la 20. 2 a la 20, sí, señorita, 2 a la 20. 2 a la 20. 2 elevado a 30, ¿cuánto es? Un gigabyte. 1 gigabyte. 2 a la 40, un tera, 2 a la 50, un peta, etcétera, etcétera. Entonces, este primer procesador solo podía direccionar máximo una memoria de 1 megabyte. Imagínense el día de hoy, 1 megabyte. Ahora me dirán, ¿y por qué me interesa esto? Porque actualmente yo puedo escribir programas usando el nombre de estos registros. O los programas que han sido escritos a partir de ese año, del año 78, se pueden ejecutar tranquilamente en su nuevo procesador de 64 bits por la compatibilidad. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Ok. Bien. En el año 1985, Intel lanza al mercado el primer procesador de
32 bits, que era el 80386, así se llamaba, 386. Okay. Bien, ¿y qué hizo Intel? Bueno, hizo un parche, ¿no? Es decir, algo bastante obvio. Extendió los registros de 16, ¿se acuerdan? AX, BX, CX, lo que acabamos de ver. Los extiende a 32. 0 a 31 son 32 bits. Y le pone una E adelante de extend. Significa que cuando yo me refiero en un programa al registro EAX, este es un registro de un tamaño de 32. Pero yo puedo seguir refiriéndome solamente al registro AX de 16, o al registro AL de 8 o AH, etc. De ahí porque todos los programas antiguos se podían seguir ejecutando sin ningún problema. ¿Okay? Obviamente, el registro, el contador de programa, el IP se extiende a 32, lo mismo que el registro de banderas. Okay. Con 32 líneas entonces en el bus de direcciones, ¿cuánta memoria puedo yo conectar a este procesador? Nadie. Ustedes han estudiado, señores, los decodificadores, n líneas de entrada, 2 a la n líneas de salida, de los cuales una a una se coloca a nivel alto. ¿Cuánto es 2 a la 30? Ya. Un gigabyte. Sí, señor Gómez. Ok, 1 gigabyte, correcto. Pero acá tenemos no 2 a la 30, sino 2 a la 32. Entonces vamos por potencia de 2. 2 a la 30 es 1 giga, 2 a la 31 sería 2 gigabytes y 2 a la 32 sería 4 gigabytes. Agarren una calculadora, pueden ver. Entonces ya este procesador permitía conectar, sí, ya una memoria mucho mayor, que era, su límite era de 4 gigabytes. ¿De acuerdo? Entonces, tengan en cuenta estos nombres de los registros, porque los vamos a usar. Okay. ¿Alguna pregunta o duda? Bien, acá hay otro registro que después les voy a asignar, pero no hacen parte del curso. Bien, en el año 2004, Intel lanza al mercado el primer proceso, no el primero porque en realidad fue AMD que se le adelantó, ¿sí? Lanza al mercado el procesador de 64 bits, que son los procesadores actuales que usamos. En realidad no fue Intel, fue AMD. Hay un micrófono, creo, abierto. Porque resulta que Intel, no sé si saben, Intel se alió en un proyecto con HP, Hewlett Packard y Motorola, creo, para diseñar un nuevo procesador. Okay. Un procesador totalmente nuevo, con una arquitectura, una ISA totalmente nueva. Y de hecho lo hicieron desde el punto de vista académico. Bueno, es un buen procesador, pero desde el punto de vista comercial fue un rotundo fracaso. ¿Por qué, señores? Compatibilidad.
pero lógico, la compatibilidad importantísima. Todos los programas anteriores, dado que la arquitectura, los registros no eran los mismos, no se podían ejecutar en el nuevo procesador. Se construyeron, se llamó Itanium. Creo que ya no construyen mucho. Se llamó Itanium. Obviamente se puede emular, ¿no es cierto? Pero obviamente la velocidad nada que ver, imagínense. Nada que ver. ¿Quién me dice qué pasa con los nuevos procesadores de Apple? Nadie. No siguen las noticias. Nadie. Ha sido una noticia bomba. Lo nuevo, si ustedes compran un nuevo computador Apple, ya no está usando la arquitectura x86 de Intel que siempre venía usando, sino que se ha ido a la arquitectura. ¿Qué arquitectura? ARM. Sí, señor, muy bien, ARM, que es la arquitectura que tenemos en nuestros celulares. En nuestros celulares no tenemos la arquitectura x86, tenemos la arquitectura ARM. Sería bueno, señores, que investiguen los registros, la longitud, cuántos registros, cómo se llaman, la longitud. ¿Okay? Bien. Imagínense entonces lo que está sucediendo. Bueno, en el año 2004 en realidad se le adelantó a AMD y AMD dijo, ¿y para qué vamos a crear una nueva arquitectura? Sigamos con la misma, la parchamos nuevamente y obviamente lo que hicieron era lo obvio, ¿no? Los registros de 32 se extienden a 64. Se extienden a 64. Ahí tenemos un diseño, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan de los registros de 32? Aquí están los 8 registros. Se extienden a 64. Y le ponen una R adelante. Una R adelante para indicar que son registros de 64. O sea que si yo en un programa me refiero al registro RAX, este es un registro de tamaño de 64 bits. Pero siguen existiendo por problemas de compatibilidad el registro EAX, que es un registro de 32. Acá nos muestra, obviamente más abajo podemos verlo. Y dentro del EAX sigue existiendo el registro X, ¿se acuerdan del primer procesador? O el registro AL y el registro AH y así sucesivamente. Pero uno de los grandes problemas iniciales de la arquitectura de Intel era que tenía muy pocos registros. Tenía solamente 8 registros. Okay. ¿Cuánto tienen más o menos los RISC actuales? Un procesador RISC. ¿Cuántos registros tiene el procesador de su celular? Nunca han investigado. Bueno. Entonces, lo que está sombreado, señores, es lo que aparece en la nueva arquitectura de 64 bits. Y como ven acá, me aparecen 8 nuevos registros que antes no existían. Y se llaman R8, R9 hasta R15. En total son 16 registros de propósito general, cada uno del tamaño de 64 bits. Estos registros de segmentos no nos interesan y obviamente
se extiende el program counter, el instruction pointer, con una, y se lo llama RIP, todo con R adelante, de 64, y el registro de banderas, R de 64. ¿Quién me dice con 64 bits cuánta memoria puedo direccionar? Si tuviera un bus con 64 líneas. Nadie. Puedo direccionar, señores, 16 exabytes. Obviamente, al día de hoy, no todas las líneas están habilitadas solo 48 líneas. Porque imagínense esa cantidad de memoria. A ver, investiguen con 48 líneas. Sí. 48 líneas. ¿Cuánta memoria puedo direccionar? ¿Alguna pregunta? Entonces, estos son además los nombres de los registros que vamos a usar. Okay, ¿qué más? Bueno, hay otros registros que no son solo eso, después les voy a hablar un poco, pero no hacen parte del curso. Bueno, y acá tenemos, bueno, lo mismo de antes, un poco más en detalle si quieren. Ahí está el registro RAX de 64, pero acá tengo el registro EAX. Y dentro del EAX, más adelante podemos ver, acá tenemos la mitad de este registro, se llama AX, ¿no? AL, AH, etcétera, etcétera. Ok. Y los nuevos registros del R8 al R15 también se subdividen. Okay. El R8 es de 64, pero si yo digo R8D es solamente de 32. A ver, ¿de dónde? Vamos a ver ahora de dónde viene esa D. Cuando ustedes programan en lenguaje de alto nivel y definen un tipo de datos entero, ¿de qué tamaño puede ser esa variable? Double. Tipo char. Puede ser de distintos tamaños, ¿no es cierto? A ver, vamos a mostrar acá. Esto deben saberlo, porque son 3 semestres que ustedes programan, ¿sí? Acá tenemos el tipo de datos de C++. Okay. Yo, en un programa de alto nivel, en C++, si yo digo char, tipo de datos char, qué sé yo, X igual, entre comillas, A. Voy a definir un carácter. Esa variable, ¿qué tamaño va a tener? 8 bits. Bueno, esto lo deben saber, ¿no es cierto? O sea que en memoria o en disco me va a ocupar ese tipo de datos, 8 bits. Pero si yo requiero datos de variables que tengan un tamaño mayor, puedo definir un short. Y ese short ocupa 2 bytes, o sea, 16 bits. Si yo defino en C int A igual 20 punto y coma, esa variable A me va a ocupar 32 bits, o sea, 4 bytes. Y si yo defino un long, me va a ocupar
64. ¿Ok? Bueno, lo mismo si defino los enteros sin signo, pues el tamaño 8, 10, tengo que ponerle unsign adelante para indicar que va a ser un entero sin signo. Bueno, flotante veremos más adelante. Y lo mismo sucede, y esta es la nomenclatura de Intel. Byte es universal. Un byte siempre es 8 bits. Para Intel, un word es 16 bits. Cuidado que la palabra word no es universal. Por ejemplo, a la arquitectura ARM y otras arquitecturas, a 16 bits lo llaman half word, media palabra. Pero como nosotros estamos trabajando con Intel, bueno, vamos a llamarlo word. Doble word, como su nombre le indica, 2 veces 16, 32. Y quad word, 4 veces la word, 64. Cuando después definamos en Assembler, vamos a usar estos nombres. Esta D significa define byte, define tamaño word, define doble y define quad. ¿Ok? Por eso que ustedes acá, este D viene de doble. O sea, el registro R10 de un tamaño de 32. ¿Ok? Vamos a volver sobre esto. Bien, acá está todavía subdividido el EAX, ¿se acuerdan? En la X, BX. Okay. Entonces, acá tengo Word. Un Word es 16, no la mitad de 32. Okay. Bien, y así sucesivamente. Y ahora, para finalizar, vamos a ir a la realidad. Y les voy a mostrar el debugger que vamos a usar durante el curso. Y acá lo tenemos. Hay 4 grandes áreas que vamos a ir viendo un poco a la vez. Esta área es la que nos interesa en este momento. ¿Qué ven ustedes, señores, acá? ¿Qué es esto? Los registros. Pero lógico, los registros que acabamos de ver, señores. Cuidado, esto me está mostrando en este momento, ¿sí?, la situación del procesador, ¿sí?, de mi computadora. O sea, no es un simulador ni un emulador, está viendo los registros reales del procesador. Ok, ahí está, señor, el RAX, lo que hemos visto, BX, CX, DX, el base pointer, el stack pointer, el registro índice fuente. Separadito están los nuevos registros, R8 hasta el R15. Luego tenemos el puntero de instrucciones. Aquí están algunas este es el registro de banderas que tiene este contenido. Acá están algunas banderas en forma individual, lo veremos más adelante. Okay. Y estos registros, este es ahorita el contenido de los registros. Al ejecutar los programas, seguramente estos contenidos van a ir variando. Okay. Y me muestra el contenido en hexadecimal. Señores, les recomiendo repasen sistemas numéricos. Tema de primer semestre, ¿sí? Tienen que saber, como ven, todo esto generalmente está en hexa, toda esta información.
a veces en binario. ¿Ok? Entonces repasen los sistemas numéricos decimal, binario y hexa. Son los tres que más usamos. Por ejemplo, el contenido de este registro me lo está mostrando en hexa, ¿no? 76FF5560. ¿Ok? Son 16 dígitos hexadecimales, 16 por 4, ahí están los 64 bits. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo decirle acá en la calculadora, yo quiero saber cuánto es el contenido del registro solamente AL. ¿Quién me dice cuánto es el contenido del registro AL? Nadie. Si lo hemos visto. ¿Cuánto? 60. 60. Este es el AL. Un byte. ¿Cuánto es el contenido del registro AL60? Me dice en hexadecimal 60. Ok, si es un entero con signo, en decimal es 96, sin signo 96, inclusive se lo da en octavo y en binario. ¿Cuánto es el contenido del registro AX? 5560. Perfecto, señor. 5560, esta parte de acá. Es un registro de 16 bits. Si yo quiero saber cuánto aquí, entonces si yo le pongo AX, obviamente me va a dar ese valor. Oh, acá está, 5560. Bueno, en distintos sistemas numéricos. Y si yo le digo cuánto es el contenido de EAX, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es todo esto. Y el contenido del registro de RAX, bueno, será todo esto de acá. Ok. Bien, después nos vamos a ir familiarizando. Esta es la parte de la memoria de mi computador, donde ahorita está cargado un programa listo para ser ejecutado. Esta es lo que vamos a aprender durante el curso. Este es el lenguaje ensamblador. ¿Qué ven ustedes acá? Los nombres de los registros. Por ejemplo, SX, EAX, RCP, RAX, así sucesivamente. ¿Ok? ¿De acuerdo? Aquí está la dirección de memoria de 64, que no se usan todos, estos están en 0. ¿Y saben qué es esto, señores? ¿Nadie? Nunca hemos usado un debug. Le voy a disculpar, del R8 al R15, ¿cuál sería su LH o EAX? Ya, es lo mismo. Mire, el R8 al R15, ¿sí? La parte baja, el AL, es lo mismo. En este caso, bueno, veámoslo este que tiene más. Sería E0. Y ese se llama R9B. R9B doble sería a nivel de Word, sería 14E0. Y R9D de doble sería, ¿sí? Esto 8. ¿Sí? Gracias. 8. ¿De acuerdo? O sea que el R9 se divide en R9, que son los 64. Okay. Si yo le digo R9 seguido de una D, ¿se acuerdan doble? ¿Se acuerdan doble? Sí, sí. Ok. Serían los 32 bits. Ok. Si yo digo R9B doble, serían solamente estos 4 Word, ¿no? Ok. Este es el R9B de byte. Esta parte de acá, que sería el bajo. Okay.
Vamos a volver sobre eso la próxima clase de todas formas. Bien, entonces, como ven, para programar necesitamos conocer los nombres de los registros. ¿Okay? Este de acá, señores, ¿alguien? Es el lenguaje de máquina del Intel. Son los ceros y unos que al final cualquier software, el más complicado que ustedes conozcan, al final de cuentas, para poder ejecutarse, deben caer en estos ceros y unos. Bueno, acá está en hexa. Y este es el lenguaje que entiende la unidad de control. Lo mismo que cuando ustedes compilan un programa de alto nivel, en realidad el compilador lo va a traducir en estos ceros y unos de acuerdo a esta arquitectura. Ok. Acá, señor, en esta otra área de memoria, lo veremos más adelante, están los datos de las variables globales. Cuando ustedes definen, inicializan variables en sus programas con determinados valores, estos valores están almacenados en memoria. Y este es el área de stack. Vamos a verlo mucho más adelante. Bueno, entonces, para finalizar, señores, tienen ustedes el Moodle, que es, como sabemos, es la herramienta oficial de la René Moreno que estamos usando. Bueno, estos son los avisos que les he colocado. Tienen el contenido de la materia, pueden ver su programa analítico. Esto quiero que lo veamos rápidamente, normas del curso, para que esté claro el contrato que vamos a firmar para el presente curso. Bien, ¿qué dice? Léanlo después con calma. Bueno, esto ya lo saben, cómo se ingresa al Moodle. Prerequisito, ay, qué dolor de cabeza. Arquitectura de computadores. Ustedes, señores, estudian ciencias de la computación, de los computadores. Entonces tienen que saber la arquitectura. Bien, necesito que conozcan lo básico, si es que no saben, del lenguaje C++. Okay. ¿Por qué? Porque en el futuro de este lenguaje assembler vamos a llamar funciones de la librería estándar de C++ y vamos a usar el compilador del C++. Estas son las herramientas, son 4 herramientas, vayan viéndolas, que van a instalar para poder hacer su ejercicio, sus prácticas. ¿Sí? Necesitamos un editor. ¿Alguien conoce el Notepad++? ¿Nadie? Bueno, cualquier editor, inclusive el WordPad de Windows, es válido. ¿Para qué sirve el editor? Bueno, ahí vamos a escribir nuestro programa fuente, ¿no? Como cualquier programa fuente que escribimos. El Notepad es este de acá. Si no quieren usarlo, lo usan. Aquí está. Pueden usar. Este no es más que un editor cualquiera. Ok, ¿qué más necesitamos? Aquí están todos los links para descargar, son todos software libre. Okay. Necesitamos el ensamblador NAS, muy conocido, se usa en muchísimas universidades, hay mucho material en internet. No hay que instalar nada, lo pueden bajar. La próxima clase lo veremos con un poco más de calma. ¿Qué hace el ensamblador? Es parecido a lo que hace un compilador. Agarra el programa fuente y lo traduce a 0 y 1. Un lenguaje de máquina. Bueno, pueden ver su manual. Y luego, por último, necesitamos el compilador del lenguaje C. Vamos a usar el compilador que también sumamente usado, el GCC.
Este compilador es del ambiente Linux, pero ha sido, digamos, llevado al ambiente Windows y se llama MinGW. Tienen que descargar la opción de 64 bits, no la de 32, porque vamos a hacer programas de 64 bits. También es software libre, aquí está el link. Y este es el debugger que acabamos de ver, se llama X86 debugger. ¿Sí? Está continuamente actualizado, la última versión es de hace unos pocos días, abril 17. Lo descargan de acá, no hay que instalar nada. Herramientas, opción. ¿Alguien usa Visual Studio? Yo, ingeniero. Ok. Con Visual Studio podemos también ver el debugger que acabamos de ver y escribir también programas en Assembler. Hay una versión que es la Community, que es libre. Bueno, este es el mejor debugger, pero cuesta. El Holy ya no se usa porque es de 32. Hay los libros de texto, etcétera, etcétera. Evaluación práctico y cuestionarios, 30%. La próxima semana, posiblemente el día miércoles, tomaremos el primer cuestionario sobre lo que acabamos de ver y lo que repasaremos el día lunes. Estos se toman durante el transcurso del semestre y valen el 30%. Como toda materia, hay 2 exámenes parciales, cada uno el 25, examen final el 20, total, sí. ¿Ok? Bien, puede entonces verlo. Cronograma de exámenes se lo voy a publicar cuando esté, todavía el ICU no aprobó el calendario académico, solamente hay una resolución rectoral. Aquí están las herramientas de software, están los links para que puedan bajarlo. Hay un vídeo para ver cómo se puede instalar el NAS y el GSS. Sitio web de interés. Okay, son los